El planeta podría estar considerado en emergencia humanitaria. Las tensiones producidas por el cambio climático, el hambre, las guerras y la pandemia muestran que sus efectos negativos y las soluciones son desiguales. A partir de esta problemática, nace el Educar para la Vida, un evento virtual del 2 al 12 de noviembre. Contaremos con más de 50 conferencistas de diferentes lugares del mundo. Los invitamos a inscribirse a nuestra conferencia y a seguirnos en nuestras redes sociales @educarparalavida en Instagram y @educarparalavida 2021 en Facebook. Visita nuestra página web educarparalavida.co. Bienvenidos a todos. El día de hoy nos acompaña Roberto Mercadillo, quien va a ser el conferencista en estos momentos. Mi nombre es Daniela Solarte, yo soy la moderadora y vamos a iniciar con el título de la conferencia de Roberto y un pequeño resumen de su perfil. Entonces, esta conferencia se titula Culturas de Paz y Neurociencias, aportes desde México. Roberto Mercadillo es psicólogo con maestría en ciencias, especialista en neurobiología y doctor en ciencias biomédicas, es catedrático del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y sus investigaciones giran en torno a la neurociencia social. Ha trabajado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y además de eso es profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, bueno, bienvenido Roberto y te doy la palabra para que inicies. Bien, pues muchas gracias a las organizadoras y organizadores de este Encuentro Mundial de Educar para la Vida. Ya Daniela dijo el título de lo que vamos a hablar en esta charla. Y pues sin más, inicio. El tema es particularmente el trabajo, algunos de los trabajos que hemos realizado desde las neurociencias en México en torno a la cultura de paz. Y esto inicia con lo que creo yo es uno de los inicios mexicanos y en el mundo de la llamada cultura de paz, que fue el trabajo de Santiago Genovés, antropólogo físico hispano-mexicano, que con este experimento estudioso de la agresión, de los mecanismos de la agresión y la violencia humana, elaboró o realizó este experimento interesante y con mucha pericia, una barca que zarpó de las Islas Canarias, de España, hasta llegar a las costas de Yucatán, en México, 101 días de navegación, con 11 tripulantes con perfiles antagónicos que implicaban conflictos en tierra muy severos, conflictos de tipo racial, de género, lingüísticos, y al estar viajando en esos 111 días de navegación, como plantea en su diario de campo, observa que el trabajo cooperativo que requiere la vida en una embarcación es un alto estímulo para la convivencia y que no cabía duda de que situaciones difíciles cohesionan, ¿no? Como se pudo observar en esa situación. Es decir, fundamentalmente lo que observó es que todos estos conflictos raciales, de género, lingüísticos, etcétera, si bien no se desvanecían, o algunos de ellos se desvanecían un poco, se encontraba la manera en que los tripulantes los resolvieran de manera no violenta para favorecer más bien una cooperación sustentada en una noción y conciencia de que si no trabajaban y cooperaban juntos, no podían llegar a término en una situación de real riesgo, que era esta pequeña embarcación atravesando el Atlántico en la década de los 70. Y esto llevó a interrogar una idea muy prevalente en la década de los 70, que es la supuesta naturaleza determinista de la violencia humana, que por supuesto ese experimento dijo, pues no lo es tal, porque si fuera de esa manera, no se hubieran podido mediar estos conflictos. Esta idea comenzó a discutirse en 1982, en la primera reunión sobre el primer coloquio internacional sobre el cerebro y la agresión, que continuó realizándose y culminó en 1986, bueno, se han realizado hasta la época, pero en el coloquio de 1986, un grupo de científicas y científicos discuten esta idea, hacer una revisión amplia de los hallazgos científicos sobre el comportamiento humano desde diferentes disciplinas en la época y concluyen con
5 premisas, 5 proposiciones breves, que la violencia no está biológicamente determinada. Esta es una de las premisas, particularmente referente al cerebro, que argumenta que científicamente es incorrecto decir que los hombres tienen un cerebro violento, que aunque nuestro aparato neurológico nos permite actuar con violencia, este no se activa de manera automática, sino que las funciones superiores filtran esos estímulos antes de responder. Por lo tanto, nuestros comportamientos están modelados por los tipos de condicionamiento y modos de socialización. Es decir, el manifiesto no niega que hay una biología, un sistema nervioso que posibilita la violencia, pero no la determina. Más bien es este modelamiento social y cultural que se inserta dentro de nuestra biología la que lo favorece. Y esto, pues, concluye que la biología no condena a la humanidad a la guerra ni a la violencia y, por tanto, puede liberarse de una visión pesimista traída por la biología. Y entonces comenzar a emprender transformaciones no violentas. Esta idea, a la luz del siglo XXI, parecería obvia en algunas disciplinas y campos de estudio, aunque no lo era tanto en las décadas de los 80, una época en la que grandes universidades como Harvard literalmente estaban buscando el fin de la guerra. Y como lo llamaron los autores y posteriores hacedores de cultura de paz, fue el documento que preparó el terreno para la construcción de la paz. El primer documento de corte científico adoptado posteriormente en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como documento de exhortación a la paz en los países miembros del Sistema de Naciones Unidas. Al fondo de esta fotografía vemos a Federico Mayor Zaragoza, que poco tiempo después de la firma de este manifiesto fue director de la UNESCO durante 2 periodos y desde su mandato en la UNESCO elaboró diversas iniciativas y convenciones. Aquí vemos una de ellas, la Resolución de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Paz, usando el Manifiesto de Sevilla como base, donde llama a la comunidad científica a una mayor conciencia en los científicos de todo el mundo y para comprender la ciencia como un instrumento para acrecentar la paz. Ya no solamente centrado en el progreso y en el bienestar, sino en el desarrollo de la anhelada paz. Y para esto se requiere un diálogo libre y abierto entre la comunidad de científicos y con los dirigentes políticos y el público en general. Hacer uso del quehacer científico como uno de los pilares para la construcción de la paz. Un año después de esta resolución de Naciones Unidas, Federico Mayor convoca al Congreso de la Paz en la Mente de los Hombres, en Yamoussoukro, Costa de Marfil, donde se plantea por primera vez que la paz no solamente es el término de los conflictos, no es el término de los conflictos lo que se pretende con la anhelada paz, porque el conflicto es intrínseco a la vida toda, a la vida humana, la vida social y la vida en general. Es más bien es una forma no violenta de resolver esos conflictos inherentes a la vida lo que tendremos que lograr. Por tanto, la paz no es un facto, no es un hecho que se pretende alcanzar, sino un comportamiento que se puede modelar. Un comportamiento basado en valores como el respeto a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad. Y es esta noción la que permite acuñar casi inmediatamente después la noción de cultura de paz. No es la paz en sí mismo como facto lo que pretende alcanzarse, sino la construcción o el desarrollo de una cultura global que permita una resolución no violenta de los conflictos inherentes a la vida humana. Con esta idea, se establece la Declaración y Programa de Acción para una Cultura de Paz en 1999, muy bien planteada por David Adams, también firmante del Manifiesto de Sevilla, que trabajó junto con Mayor Zaragoza en su periodo de mandato en la UNESCO. Adams, en su libro Cultura de Paz, una utopía posible, plantea de manera muy clara la dialéctica entre la cultura de guerra y violencia y la cultura de paz, intentando mostrar las premisas o las líneas de acción para poder construir o alcanzar la llamada cultura de paz. Fundamentalmente son proposiciones y líneas de acción para contrarrestar cada uno de los elementos que caracterizan la cultura de guerra. Educación para una cultura de paz, tolerancia, solidaridad y entendimiento internacional, democracia participativa, libre flujo de información, derechos humanos, desarrollo sostenible e igualdad entre mujeres y hombres.
enfatizando siempre un trabajo desde lo local, desde las diferentes regiones donde estas premisas se pueden realizar, adaptadas y adoptadas de acuerdo a las necesidades de cada región, pero manteniendo siempre una visión global como humanidad toda que comparte un mismo planeta. Esto implica entonces que la cultura de paz es una complejidad. Se puede y se debe comprender solamente desde una noción de complejidad que involucra muchos elementos que no pueden comprenderse de manera aislada y más bien hay que entender las relaciones, elementos que incluyen nuestra biología, nuestra vida social, nuestros códigos culturales, nuestro lenguaje, etc. Como neurobiólogo, pues justamente lo que me pregunto y lo que nos preguntamos varios neurobiólogos es cómo se asimilan los valores de la cultura de paz en la mente humana. Si bien la declaración de Yamoussoukro planteó que la cultura de paz es un comportamiento, o la paz es un comportamiento basado en ciertos valores, bueno, ¿cómo se aprenden esos valores? ¿Cómo los vamos a asimilar en esta llamada mente de los hombres o mente humana para poderlos llevar a cabo? ¿Cuáles son las bases neurobiológicas de esta asimilación, comprendiendo al sistema nervioso, en particular el cerebro, como uno de los órganos fundamentales para poder realizar este aprendizaje de valores? ¿Cómo vamos a comprender la labor de la investigación neurobiológica desde el enfoque de la cultura de paz? Para que no sea un desarrollo científico que ignore no solamente estas premisas, sino las ideologías que están detrás del quehacer científico. Y finalmente, ¿cómo vamos a vincular la labor de las neurociencias con los diferentes puntos y propuestas del Programa de Acción para una Cultura de Paz? Con estas preguntas en mente, iniciamos en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, una investigación sobre la compasión comprendida como una emoción moral contrapuesta a la violencia, como una experiencia o sentimiento de pena o aflicción que se siente cuando se percibe el sufrimiento o pena de alguien más y que motiva una tendencia a aliviar ese sufrimiento percibido. No nos interesaba rastrear las bases biológicas de la violencia, ya había mucho trabajo al respecto, se continúa haciendo mucho trabajo al respecto. Creímos que lo importante era más bien comenzar a indagar aquellas bases neurocognitivas y mentales que favorecen lo opuesto, que favorecen la construcción de la paz. La compasión como una emoción desencadenada por la percepción de sufrimiento, que es uno de los principales efectos de la llamada violencia y las guerras, pues podrían darnos indicios para ello. Iniciamos con un trabajo relativamente simple, validando ciertos estímulos en términos emocionales que se proyectaban dentro de un equipo de resonancia magnética funcional. Algunos de esos estímulos desencadenaban compasión. Las personas que los observaban nos indicaban su experiencia, la intensidad y la presencia o no de compasión al momento de observarlos y simultáneamente registrábamos su función cerebral para poder deducir o interpretar los procesos cognitivos o mentales detrás de esa función cerebral. Con ese trabajo, vinculándolo a los otros trabajos en torno a las bases neurobiológicas de la compasión, datados más o menos hasta el 2013, 2012, sumaban hasta ese entonces más o menos unos 12 trabajos en la literatura internacional, podemos deducir un trisistema para la compasión. Un sistema de activación cerebral que favorece la empatía, esto es la inferencia del estado emocional de otra persona, en particular el estado de sufrimiento de la otra persona, que se caracteriza por la función de la ínsula, que es esta región que vemos aquí en verde, la región frontal y la región parietal, involucrada en las llamadas neuronas espejo, que permite inferir las intenciones a partir de los movimientos de alguien más. Es decir, a los movimientos y a los actos observados en alguien más le atribuimos una representación propia de mi cuerpo que se representa en la ínsula y eso permite poder suponer el estado emocional, la manera en la que se siente esa persona con esas expresiones que estamos observando.
Pero inferir el estado de sufrimiento, incluso contagiarnos de él, no es suficiente. Se requiere un sistema ejecutivo, algo que me motive a aliviar o a transformar eso que estoy percibiendo. Para eso entra en juego el sistema ejecutivo, caracterizado por activación en la corteza prefrontal, que vemos en amarillo, y orbitofrontal, que vemos en azul, muy vinculadas al aprendizaje de códigos morales, que es correcto, que es incorrecto, que es bueno, que es malo, que aprendamos a lo largo de nuestra vida social, y a la memoria episódica, cosas que hemos vivido antes. Es decir, a lo que estoy observando en el padecer o sufrimiento de alguien más, lo estoy vinculando a mi propia experiencia. El análisis o la interpretación de la vida de otra persona siempre va a ser en parte un análisis de mi propia experiencia, de mi propia vida y de lo que considero bueno o malo, correcto o incorrecto. Y se requiere también la activación de esta región que vemos en café, la corteza anterior del cíngulo, que es la región por excelencia implicada en la toma de decisiones complejas, que responden en términos sí, entonces. Si estoy observando a esta persona, si está llorando, si esto lo vinculo a mi experiencia y recuerdo cuando yo lloré o cuando yo expresaba tristeza, y si eso lo catalogo, lo clasifico como algo que debería de evitarse en términos morales, entonces tomo una decisión. Entonces, toda la función de las regiones frontales, parietales, de la ínsula, de la región frontal, confluyen en la región del cíngulo para tomar una decisión, en este caso, aliviar el sufrimiento que estoy observando en alguien más. Y finalmente se requiere la activación de regiones cerebrales involucradas en el lenguaje. Siempre va a ser una decisión de tipo lingüística y de contexto. Analizo el momento y el espacio en el que se está realizando eso que estoy observando, en el espacio en el que se está desplegando el sufrimiento que estoy percibiendo. Esto que nos indica que hay sistemas neurocognitivos básicos para integrar información relativa al contexto cultural y requerida para tomas de decisiones. Es decir, tenemos una biología, una neurobiología básica que compartimos incluso con muchos otros mamíferos y por supuesto con primates, orden al cual pertenecemos, pero esta neurobiología no determina nuestras acciones, más bien determina la manera en la que podemos procesar cierta información. Información que puede ser muy variable de individuo a individuo, de comunidad a comunidad y que proviene del contexto cultural en el cual nos formamos. La biología y la cultura entran en juego y comenzamos a verlas de manera menos dicotómica y cada vez más confluyendo en una misma persona. Estos datos también nos sirvieron para poder comprender la adaptación y el contexto natural de este despliegue de comportamientos regulados por la neurobiología. Para esto, tomamos, por supuesto, en cuenta la visión darwinista y no darwinista, que le da peso de manera incorrecta solo a la agresión y a la competencia. Revisamos también las propuestas de Kropotkin y de Darwin, donde también el altruismo y la cooperación se tornan fundamentales para poder sobrevivir como individuos y como especies, y esto nos permitió interpretar la función cerebral involucrada en la compasión como también vinculada en la violencia. Aquí vemos en verde aquellas regiones cerebrales que son necesarias para poder decidir actos compasivos, y en un metaanálisis que realizamos con diversos estudios publicados hasta el momento, son las mismas regiones que se requieren para decidir un acto violento. Es decir, no tenemos una neurobiología que nos determine para ser compasivos, tampoco una neurobiología que nos determine para ser violentos, como lo dijo el Manifiesto de Sevilla. Por el contrario, tenemos una neurobiología que nos permite procesar y comprender pensamientos, simbolismos, lenguaje, pero la información que entra a esas redes cerebrales es dependiente del sistema social, y eso sí que lo podemos modelar e intencionalmente utilizar con ciertos objetivos, como puede ser el alcance de la paz. Realizamos también comparaciones entre géneros, entre hombres y mujeres, en esta función cerebral, porque existe una creencia prevalente en ciertos países occidentales de que las mujeres son más compasivas y más empáticas
que los hombres, si esto era cierto, la función diferenciada tendría que observarse y mostrar ciertas actitudes también diferenciadas. ¿Qué fue lo que observamos? Que en efecto, las mujeres frente a estas respuestas compasivas, cuando observaban escenas de sufrimiento y decidían ayudar, era diferente a la de los hombres. En particular, las mujeres tenían una mayor diversidad de activaciones que incluye fundamentalmente la corteza del cíngulo. Parece ser que tomaban, por lo menos en términos neurocognitivos, decisiones más complejas, integrando más elementos. Regiones mesencefálicas que estoy señalando aquí, con una alta densidad a receptores de oxitocina, que es una neurohormona implicada en la conducta de apego y de vínculo afectivo. Los hombres, por su parte, si bien también tenían activación en estas regiones, tenían una activación mucho más saliente en la región órbitofrontal involucrada en el aprendizaje de tipo moral. Esto aparentemente era congruente con lo observado en estudios experimentales de psicología social, que mostraban que las mujeres tendían a ayudar al otro en situación de sufrimiento, más bien basadas en una empatía, en un contagio de ese sufrimiento y en decisiones emocionales más complejas. Pero, y que los hombres más bien tendían a hacerlo a partir de una noción de deber ser. Sin embargo, cuando analizamos las experiencias transmitidas por las mujeres y por los hombres, es decir, si habían experimentado o no compasión, la intensidad de compasión que habían experimentado, el tipo de actos compasivos que decidían hacer para ayudar al otro, no había diferencias. Tanto hombres como mujeres experimentaban una experiencia de compasión equivalente, con una intensidad equivalente y con actos motivados muy equivalentes. ¿Qué es lo diferente aquí? La ruta neurocognitiva. Y eso también nos resulta muy esperanzador. No es que un género sea más compasivo que otro, ni más empático que otro, ni más moral que otro. Más bien quiere decir que accedemos quizá por diferentes rutas cognitivas que pueden ser modeladas por nuestra educación sexualmente diferenciada en muchas sociedades, también por la influencia de ciertas diferencias involucradas en el proceso de crianza. Pero esas diferencias no determinan una decisión igualmente compasiva en ambos géneros que puede aprenderse y enseñarse en términos sociales y culturales. Entonces, la noción de igualdad en decisiones y en motivación se hacía presente y vinculada a la cultura de paz. Si la compasión, si bien tiene bases neurobiológicas, que por supuesto responden a un proceso de selección natural que los humanos hemos tenido a lo largo de miles de años, también este proceso, esta función neurobiológica seleccionada posibilita el aprendizaje variable en diversos contextos culturales. Si esto es así y la compasión depende mucho del código moral, de lo que es correcto, incorrecto, cuándo es correcto ayudar a otro o no, pues entonces debería haber diferencias en ciertos grupos o comunidades que aprenden y responden a valores muy particulares y muy propios. Usamos entonces como modelo a la comunidad policial en un municipio muy particular en México que se llama Nezahualcóyotl, que para el 2008, momento en el cual iniciamos este estudio, era el segundo municipio más violento del país, lo cual ya es mucho decir en el caso mexicano, y en policías que tienen una noción de lo legal y de lo moral muy particular y muy diferente al resto de la sociedad civil. ¿Será que ese aprendizaje de tipo moral, esta proximidad con la ciudadanía, esto que tienen que realizar, modela funciones neurobiológicas diferentes que posibilitan actos compasivos diferentes? Es lo que intentamos indagar en este estudio, utilizando un modelo equivalente de observación de circunstancias que generan sufrimiento dentro de un equipo de resonancia magnética, pero también realizando registros etnográficos para comprender cuál es la representación del ser policía comunicada por los mismos policías. No hubo diferencias entre mujeres y hombres policías a nivel cerebral, aunque sí a nivel de su representación. Aquí vemos el testimonio etnográfico de una de las
comandantes, una de las únicas 2 comandantes de la corporación. Nos dice, muchos compañeros no quieren patrullar con mujeres que porque nos tienen que cuidar. Solo hay una comandante, es una cosa de la cultura. Si hacemos a nuestras hijas e hijos, a los niños les damos carritos y armas, a las niñas la planchita y las muñecas. ¿No? Es la clara representación de un sistema no solo masculinizante, sino incluso misógino, que es muy presente en muchas policías, de muchas corporaciones policiales del mundo. Y sin embargo, esta representación no desencadenaba una función cerebral diferente entre los policías, ¿no? ¿Qué sí era diferente entre los policías y los civiles? La activación de este chicharito que vemos aquí, el núcleo caudado, una región muy particular que participa en el sistema de recompensa y en experiencia de placer. Dicho de otra manera, a diferencia de los civiles, los policías experimentaban un placer fisiológico al momento de decidir ayudar a alguien en situación de sufrimiento. ¿De dónde provenía ese placer que no se observaba en los civiles? Quizá de su representación práctica del ser policía, ¿no? Aquí vemos uno de los testimonios de un policía, ¿no? Hay muchas personas que no tratan de ayudar a los otros. Esos no pueden ser policías. Lo principal que necesitas es querer ayudar. Es una noción del ser policía que no necesariamente se enseña en las academias, que no se inserta dentro de la ética policial, pero que está presente en el imaginario y que motiva a que los policías no solamente ejecuten actos compasivos o de ayuda al otro por un deber ser, sino por una motivación de placer fisiológica que, como todo mamífero, queremos reforzar porque tendemos a reforzar aquello que nos produce placer. Entonces, esto nos indica 2 cosas. Uno, que para comprender el comportamiento humano es necesario, sí, la función cerebral y el comportamiento social analizado de manera conjunta. Este diálogo abierto que se planteó desde 1988 en la resolución de las Naciones Unidas sobre la ciencia, pero también que esta representación del servicio y de ayuda al otro puede ser aprovechada en formaciones éticas para favorecer comportamientos de proximidad ciudadana desde las funciones policiales que disminuyan los actos violentos de policías hacia ciudadanías. Otro estudio que realizamos fue la observación de noticias periodísticas, ¿no? Y esto muy vinculado al libre flujo de información y al actual periodismo de paz, como bien menciona la periodista de paz Cristina Vélez Cesati, que estará en alguna conferencia posterior en este encuentro. Hay que buscar unas formas diferentes de narrar la violencia, ¿no? Y no centrarnos solamente en esta realidad morbosa que nos hace pensar que lo único que existe en el mundo es la manifestación de la violencia e ignorar todos aquellos movimientos e iniciativas que ciudadanos y comunidades han tenido en el mundo. Este estudio surgió en particular interés por un caso mexicano en el cual tres hombres fueron detenidos en Malasia como pertenecientes al crimen organizado, lo cual creó en México una dicotomía en el Vox Populi muy riesgosa y en términos sociológicos muy fracturante de la sociedad mexicana, que por un lado mostraba a ciudadanos solicitando el respeto a los derechos humanos y a la amnistía para estas personas, y por otro lado mostraban a ciudadanos mexicanos defendiendo la pena de muerte que en Malasia se daba a estas personas por ser parte del crimen organizado. Cuando se indagó sobre la historia de estos 3 hombres detenidos en Malasia, se observa que eran 3 hombres de Sinaloa, una región del norte de México, que fueron prácticamente cooptados por el crimen organizado, donde se les invitó, entre comillas, a unirse a la organización. No había alternativa, si no se unían, era morir. Y cuando el Vox Populi comenzó a comprender esa historia detrás del acto de haberlos detenido, el juicio realizado hacia ellos cambió. Se observó de menos severo, la indignación observada hacia ellos se transformó más bien hacia una indignación hacia el contexto social. Es decir, ¿qué pasa cuando conocemos la historia detrás de los actos y cómo influye en la manera en la que enjuiciamos y reclamamos y denunciamos lo que consideramos violento en el país? Con esa idea en mente, seleccionamos un conjunto de varias decenas de noticias
periodísticas que los mexicanos estamos comúnmente viendo diario en los medios de comunicación. Las dimos a leer, noticias que provocaban compasión, esta experiencia de aflicción porque alguien sufre, compasión positiva, una experiencia de bienestar porque a alguien más se le restituyó algo que había sido transgredido. Schadenfreude, que no tiene traducción al español, es un término alemán que implica una experiencia de placer porque alguien está siendo castigado de manera merecida. La indignación como una experiencia de displacer o de desagrado por ver que alguien más está teniendo un bien no merecido. Cuando leían estas noticias y se les preguntaba qué sentían y hacían la introspección, se observaba activación en estas tres regiones, la corteza prefrontal, el núcleo caudado y el claustrum, vinculadas a experiencias emocionales, a la autorreferencia emocional, lo que yo estoy sintiendo y la conciencia de esa experiencia. Hasta aquí no había nada nuevo, es algo que se espera, de algo que cuando se está haciendo introspección sobre lo que estamos sintiendo. ¿Qué sí fue lo interesante? Que cuando se daban a leer las noticias, antes incluso de hacer introspección, solamente mientras se leía, las noticias que provocaban una activación muy saliente y muy inmediata eran las que provocaban indignación. Particularmente en regiones cerebrales que se han vinculado a experiencias de odio y disgusto, analizar estímulos más relevantes en términos sociales, a experiencias de envidia y de injusticia, a la expresión de emociones negativas como la ira o el miedo. Es decir, las noticias que provocan indignación parece ser que desencadenan una función cerebral mucho más evidente y más inmediata en los mexicanos. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué está pasando en el contexto mexicano y en países con situaciones de violencia equivalente que hace que la indignación y los actos que provocan indignación sean más salientes que incluso los que pueden desencadenar compasión o los que implican la ayuda al otro? ¿Y cuáles son esas consecuencias en el actor social? Lo cual no es una pregunta nimia. Es la diferencia entre un movimiento de indignación dirigido solo a castigar a los perpetradores de violencia, dando poco peso a la justicia restaurativa, o bien abogar por un movimiento centrado más bien en la justicia restaurativa y no solo en el castigo al perpetrador. Entonces no es algo nimio. ¿Cuál es la motivación detrás de esto? Cuando leían las noticias y se les, después de leerlas y hacer introspección sobre lo que sentían, se les daba un tiempo de reposo para que la función del cerebro llegara a su estado basal y poder registrar la noticia posterior. En ese momento, el único tipo de noticias que seguía provocando una activación cerebral eran las noticias desencadenantes de compasión negativa. Esta experiencia de aflicción por la aflicción de alguien más. Particularmente en regiones occipitales que involucran la imaginería, el estado emocional de otras personas, la elaboración de juicios morales. Una activación muy vinculada a estados de tristeza e incluso de depresión. Y esto también es muy relevante. ¿Cuáles son las consecuencias de esta rumiación cerebral y mental de estos acontecimientos en la población? ¿Qué pasa en una población que diariamente ve noticias de gente en aflicción, que nos provoca aflicción y que aun cuando ya no lo estemos viendo u observando como noticia, seguimos rumiándolas? ¿Cuál es el estado de salud mental de personas, de miles de personas en un país con este estado cerebral que favorece la tristeza? ¿Y cuál es el aspecto ético para contar, como dice Cristina Vila Cesati, estas narrativas violentas de otra manera tal que no nos haga rumiar solo la tristeza, que no nos haga motivarnos socialmente solo desde la indignación, sino también tomando en cuenta todas las iniciativas que ciudadanos, funcionarios y personas y comunidades están haciendo en pos de la paz? El último estudio que realizamos fue sobre la llamada oración franciscana u oración de la paz, que inicia con: oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Aquí la pueden leer para quienes no se la saben o no la han escuchado. Elegimos esa oración por varias cosas. Una de ellas es una oración descubierta en 1912, atribuida a Francisco de Asís,
Por supuesto, no puede ser atribuida a Francisco de Asís porque él fue un pensador medieval, pero sí se atribuye a la corriente franciscana porque retrata muy bien la filosofía de la otredad y de la compasión franciscana, que asume que el yo y los otros son entidades independientes en términos físicos y espirituales, una formación religiosa que favorece la contemplación y la compasión y el alivio del sufrimiento humano, evitando la crítica o el juicio. Esta oración fue traducida a diversas lenguas desde su descubrimiento, fue utilizada como un texto para llamar a la paz en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Desde 1936, que se forma el movimiento de Alcohólicos Anónimos, se inserta dentro del programa de 12 Pasos, 12 Tradiciones, particularmente en el paso número 11, y nos llamó mucho la atención que fue una oración muy conocida y muy utilizada por consumidores de sustancias en contextos de vulnerabilidad y violencia, como son las poblaciones que viven en las calles de Ciudad de México, aun cuando no crean en Dios. Aproximaciones empíricas de tipo etnográfico nos hacían ver que esta oración, más allá de su contenido religioso, lo que favorecía era una cooperación y una noción de comunidad, aun cuando no creyeran en ese Dios al cual la oración se elevaba. ¿Qué tenía esa oración entonces? La dimos a leer a personas denominadas ateas, psicométricamente verificadas como ateas en México, y lo que observamos es una función cerebral que involucra, al momento de leer esta oración y reflexionar en lo que provoca, una activación involucrada en movimientos coordinados y complejos, en imaginar la atención y las experiencias sensoriales y motoras propias y de otras personas, en el análisis de experiencias compasivas que involucran sufrimiento, en imaginar actitudes empáticas, es decir, aun cuando las personas ateas no creían en esta otredad divina a la cual la oración se dirigía, desencadenaba una función cerebral congruente con esta imaginería de la compasión favorecida por el franciscanismo. Después de registrar la función cerebral y hacer entrevistas fenomenológicas, observamos testimonios que hablan de una noción de responsabilidad asumida a partir de la lectura de este texto. Tú te vuelves una herramienta donde eres creador de las circunstancias y de las consecuencias, dijo una participante, y de empatía, ponerse en el lugar del otro. Esto que nos hace pensar que hay componentes espirituales fundamentales que tenemos que tomar en cuenta en la cultura de paz y que esto no tiene que ver necesariamente o no solamente con un aspecto religioso, sino con una noción de comunidad y de cooperación. Y que este tipo de textos podemos rescatar estos componentes cooperativos y comunitarios, insertarlos en contextos laicos que no tengan que desvanezcan los conflictos entre creencias religiosas para ser utilizados en intervenciones psicosociales que puedan involucrar comunidad y cooperación. Esto se trabajó a la par de terapeutas para hacer también intervenciones psicosociales con este enfoque. Terapeutas formados en empatía y en habilidades cooperativas y compasivas desde la llamada perspectiva centrada en la persona propuesta por Carl Rogers. ¿Y qué es lo que observamos? Que los terapeutas formados en esta perspectiva, a diferencia de otros terapeutas más ortodoxos, tienen una conectividad cerebral basal, ya de por sí sin hacer nada, sin hacer una tarea, que favorece la conexión entre funciones de la región temporoparietal, esta región que estoy señalando aquí, y la plana temporal involucrada en la escucha. Esto es, este tipo de terapeutas tienen una disposición a la escucha sin juicios más amplia que favorece el apego al tratamiento, favorece la inserción comunitaria, y esta actitud y este comportamiento también se refleja en su función cerebral, lo cual nos implica que el entrenamiento en empatía, el entrenamiento en habilidades de escucha, de no juicio, de compasión, de empatía, puede modificar nuestras bases cerebrales para favorecer y disponernos a este comportamiento. Es decir, la compasión y la empatía que habíamos venido estudiando es algo que se puede se puede formar y que tiene no solamente observaciones comportamentales, sino neurobiológicas.
Pero para hacer esto tenemos que cambiar la noción de persona que hasta la fecha tenemos y que particularmente las neurociencias utilizan. Tenemos que romper con la noción tomista que concibe a la persona como de naturaleza racional. Y uno de los trabajos que hicimos fue explorar otras nociones de persona. Curiosamente, nuestra propuesta provino de Duns Scoto, contemporáneo a Tomás de Aquino, proveniente también de la escuela franciscana, curiosamente, que plantea a la persona no como de naturaleza intelectual, de naturaleza racional, sino intelectual. Es decir, de la capacidad de ver hacia afuera, hacer objeto lo que percibimos, racionalizar, pero también de ver hacia adentro, lo cual implica los afectos y las emociones sin una separación. Lo que es esta capacidad doble de ver hacia afuera, de ver hacia adentro, de ver al otro y de verme a mí simultáneamente y de asumirme como una persona que se construye a partir de la percepción del otro. Esta noción de persona más amplia involucraría entonces o facilitaría la construcción de la paz desde el ámbito neurocientífico, porque nos da una noción de persona menos fría, menos racionalista, y en el cual la voluntad y las decisiones se toman a partir de una dependencia consciente con el otro, comunitario. Esta noción la llevamos a programas formativos en funcionarios públicos, particularmente policías federales, para dar, a ellos y a funcionarios que tratan con víctimas, con atención a víctimas en México. Y lo que observamos es que después de dar talleres experienciales y formación en derechos humanos, en cultura de paz, en empatía, las actitudes cambian. Aquí vemos, antes de tomar este taller, los policías mostraban una angustia personal, un contagio automático por ver la angustia de los otros, que se correlacionaba con el miedo a ser víctimas de esas circunstancias también. Y la dificultad para identificar sentimientos propios y en alguien más también se correlacionaban con el miedo a ser víctima. Los policías también sentían miedo a ser víctima y esto se correlacionaba a una dificultad para experimentar sentimientos. ¿Qué pasaba después del taller? Se modificaba la correlación de actitudes. Los policías incrementaban su capacidad para identificar sentimientos en sí mismo y en alguien más. Ya no se correlacionaba con ser miedo a víctimas, sino más bien se correlacionaba negativamente con aceptar la violencia como una forma legítima para mantener el orden social. Estamos hablando de policías, ¿no? Esto quiere decir que la mera capacidad para poder detectar, dar nombre y experimentar sentimientos propios y expresarlos y verlos en alguien más, disminuye ya en sí mismo el uso de la violencia o la aceptación del uso de la violencia como única forma para mantener el orden social. Y esto también alegando a la propuesta de Naciones Unidas sobre el quehacer científico dialogante con los tomadores de decisiones políticos, lo llevamos al Senado de la República para plantear una construcción de la cultura de paz que considere los hallazgos científicos del comportamiento, que considere la ética necesaria para narrar la violencia en nuestro país, que favorezca funciones cerebrales más empáticas, más cooperativas, que favorezcan la comunidad y que regule esta forma morbosa y oscura de contar la violencia que nos hace pensar que es la única realidad que podemos tener. Con todo esto, hace 4 años decidimos hacer un proyecto por primera vez ya diseñado desde la visión de cultura de paz, donde hubiera un diálogo transdisciplinario real y una noción más integral de persona, parecida a la de Duns Scoto, donde se considera el aspecto social y neurobiológico del comportamiento humano, e intentando resolver un problema muy particular, que es el consumo de sustancias, particularmente los solventes, muy prevalente en poblaciones de mucha vulnerabilidad, que son las poblaciones que viven en las calles de Ciudad de México. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Pues modelos básicos, primero, donde con modelos experimentales en roedores observamos que la exposición a solventes provoca la pérdida de neuronas, provoca alteraciones en la memoria, provoca comportamientos de tipo adictivo, pero cuando estos
animales se colocan en ambientes enriquecidos social y físicamente, hay una recuperación de esta pérdida de neuronas, hay una recuperación de la memoria, hay una reducción de la adicción. Esto es, favorecer un ambiente social y físico donde los sujetos puedan desplegar sus comportamientos naturales, puedan convivir con con sujetos de su especie, donde puedan estimularse físicamente y explorar, reduce la adicción y favorece el sistema cognitivo. ¿Cómo sería esto en el caso humano? ¿No? Es el siguiente paso. Y además nos lleva a pensar que las intervenciones centradas solamente en prohibir y en encerrar a las personas para desintoxicarlas y despojarlas de la estimulación física y social como única opción para tratar las adicciones, sobre todo en personas de vulnerabilidad como los pobladores callejeros, no son la opción. Se tiene que dirigir a un enriquecimiento de los espacios físicos y sociales, que es muy congruente precisamente con la visión de cultura de paz. Notamos que consumidores muy prolongados de inhalables, tenemos aquí el caso de un consumidor de 30 años de edad con 15 años de consumo, con 1 litro de inhalable a la semana, tiene daños cerebrales muy severos, muy brutales, alteraciones en esa imagen que vemos a la izquierda, en la región orbitofrontal, con una falta de diferenciación entre la materia gris y blanca, lo cual habla de una pérdida de neuronas muy evidente, con una expansión de los ventrículos, lo cual habla de una incapacidad para que el cerebro se limpie a sí mismo, y que aún con esta visión que un neuroradiólogo podría interpretar como un caso perdido, es una persona que había tenido, o hasta ese momento tenía una relación estable, afectiva con su novia, comprendía rápidamente instrucciones y normas, trabajaba diariamente en la calle para poder sobrevivir, cuidaba a los investigadores en zonas de riesgo de la calle, era empático, cooperaba. Es decir, cuando se concibe a la persona en un estudio, no solamente como un sujeto, sino como un participante conocedor de sus circunstancias, y se toma este conocimiento en serio, aun cuando no provenga de una persona científica, pero se toma en serio como el conocedor de su realidad, entonces la persona no solo se vincula a esta labor de investigación, sino además permite que la comunidad científica dé voz a el conocimiento de las personas de a pie y comprender su realidad a tal grado de que aún con este cerebro dañado podemos comprender que su vida social, incluso en la calle, le da insumos para mantenerse funcional. Desde la antropología indagamos cómo es la venta de estos solventes en la Ciudad de México, en el mercado negro. Notamos que las personas en la calle, contrario a lo que comúnmente se piensan, sí se organizan, escuchan atentamente a los intervencionistas, sobreviven cooperando, son mucho más cooperativos entre ellos que otros sectores de la población que no viven en vulnerabilidad, y que el uso de inhalables, aún con los estragos físicos que provoca, les permite lidiar con la falta de acceso a la salud, sobrevivir económicamente y hacer comunidad. Y esto nos permite mostrar a esta comunidad como no criminalizada, más bien mostrar que no deben de ser criminalizados, que la venta y uso de inhalables, aun cuando es algo ilícito, en realidad les otorga la salud y la comunidad que el Estado no les ha otorgado y que los miembros de la sociedad civil tampoco les ha otorgado y que más bien ignora, lo cual nos plantea una noción de intervención mucho más cercana y más vinculante, en donde esta comunidad no sea vista solamente como un sujeto de estudio, sino como participantes de conocedores de su propia realidad. Con esta idea, y para cerrar, los estudiantes y las estudiantes de este proyecto, antropólogas, biólogos, ingenieros biomédicos, psicólogos sociales, psicólogos clínicos, formamos un colectivo llamado Colectivo Psicocalle, basado en el Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia. Adoptamos las propuestas de este manifiesto para hacer esta investigación y esta labor científica desde este enfoque de la cultura de paz. Se llevan los conocimientos adquiridos y desarrollados en el laboratorio a las calles,
se escuchan las estrategias que los pobladores callejeros tienen para evitar o reducir los daños provocados por el consumo, sus preocupaciones sociales, sus preocupaciones por sus hermanos más pequeños. Eso ha hecho que la comunidad se acerque ya no solamente a aquellos que viven en la calle, sino comunidades cercanas, lo cual favorece la comprensión entre las personas que no viven en la calle y las que sí viven en la calle. Y en general favorece que las personas tomen decisiones más informadas, basadas en evidencia científica sobre el consumo de sustancias, sin necesidad de llegar a las visiones prohibicionistas que han provocado una cruenta violencia y guerra contra las drogas en México. Nos permite hacer estrategias de reducción de daños propuestas por ellas y ellos mismos, lo cual hace que ellos noten que ya son conocedores de su propio consumo y facilita que ellos mismos decidan insertarse en programas de rehabilitación para reducir o eliminar el consumo. Se aprovechan sus espacios callejeros y físicos para mejorarlos y para hacer intervenciones in situ sin necesidad de despojarlos de su libertad, muchas veces de manera involuntaria. Se favorece el cuidado intragrupal y la convivencia dirigida a escucharlos sin juzgarlos. Entonces, es de la educación con la neurociencia en la cultura de paz. Muchísimas gracias. Bueno, Roberto, muchas gracias por tan interesante aporte al encuentro. Y bueno, a partir de lo que venías hablando un poco, me surge una duda en nuestro contexto colombiano. Hubo un referendo en el cual se votaba sí o no a la paz, en donde uno creería que la mayoría votaría sí a la paz, sin embargo, la gran mayoría votó que no, a lo cual pues consideramos que puede haber una manipulación. Se podría observar cerebralmente cómo se da esa manipulación emocional que lleve como a conductas en contra de la paz. Pues la verdad es que el caso en Colombia a mí me fascina. Tengo amigos colombianos. De hecho, este colectivo tiene también su sede en Colombia, en Pereira particularmente, donde también se preguntan algo similar a lo que nos preguntas tú, ¿no? En 2015, los coloquios internacionales sobre el cerebro y la agresión se celebraron en Bogotá, donde se discutió precisamente esto también. Los acuerdos de paz estaban en su apogeo. Y no creemos que hasta ahorita haya una forma de poder evaluar en el cerebro para saber qué es lo que lleva a que una persona vote o no vote a favor de la paz. ¿Qué es lo que sí podemos observar o podemos decir? Que la cultura de paz, aun cuando su objetivo es una convivencia no violenta y una resolución de conflictos no violentos, el fondo de la cultura de paz es una reestructuración de la noción de lo humano. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Qué es lo social humano? ¿Qué es lo biológico humano? Cuando una sociedad le apuesta a la paz, le apuesta también a interrogar lo que creemos que hasta ahorita ha sido lo humano. Y en estudios neurobiológicos que implican decisiones complejas como esta, decidir si continúo con la misma política o no, lo que se ha observado es que las personas que votan que no son personas más bien de pensamiento conservador. Y me refiero a pensamiento conservador no en términos políticos, sino en términos cognitivos. Es decir, personas con poca flexibilidad para poder comprender o hacer uso de estrategias diferentes para resolver un mismo objetivo. Personas que tienden a responder siempre de la misma manera, aún en diferentes circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer aquí? Favorecer la flexibilidad de pensamiento. Aprovechar nuestras capacidades cognitivas para formar una sociedad flexible que haga uso o que comprenda que un mismo problema y una misma circunstancia se puede observar y resolver de diferentes maneras y que no tenemos que responder siempre de la misma manera. Roberto, bueno, tu exposición, que estuve muy atento a toda la exposición, me parecía que estaba muy relacionada con lo que venimos hablando del encuentro.
Tú sabes que parte del tema del encuentro era vincular unos temas a la educación que habían estado distantes, y especialmente en dos aspectos que veníamos pensando. Uno es ese desconocimiento del cerebro que tenemos todos los seres humanos, excepción hecha de ustedes los especialistas, ¿vale? Y que me parece que es clave, y otro, por supuesto, el cuerpo. Pero con relación al cerebro, o sea, uno se pregunta por qué la educación desde la infancia no introduce el cerebro como un objeto principal de estudio, ¿sí? En los distintos niveles y según sea el que está recibiendo la formación. Esa ausencia lo hace a uno sorprender. ¿Por qué piensas que pasa eso? Pues yo creo que nuestros sistemas educativos son muy ignorantes todavía, en general. Nosotros en este proyecto de Psicocalle hacemos algo muy simple, donde llevamos dibujos de cerebros a los niños, ellos los van iluminando, les vamos explicando para qué sirve, llevamos imágenes del cerebro para explicarles a las personas que consumen sustancias cuál es el papel de la sustancia en el cerebro, y eso les hace pensar, claro, por eso consumo más esto que lo otro, ¿no? Quizá por eso me siento de tal o cual forma cuando uso esto o cuando no como. Y eso lo vemos en otros ejemplos parecidos en educación no formal. ¿Por qué en la educación formal, en las instituciones, no se contempla el estudio del cuerpo en general y del cerebro en particular como parte de la educación del pensamiento crítico? No lo sé. Yo creo que en parte proviene porque todavía hay una disociación entre la pedagogía, las neurociencias y los estudios culturales, que está presente no solo en el ámbito de la educación escolar, sino dentro de la misma labor científica. Poner a dialogar a un neurobiólogo con un antropólogo social es bien difícil. Hay muchos celos disciplinarios, hay mucha ignorancia de la disciplina del otro y sobre todo poca voluntad para comprender la disciplina del otro, ¿no? Sí, fíjate que hay algo que realmente a veces pensando en el manifiesto que hemos estado como pensando qué incorporar en el manifiesto, yo creo que esta conferencia tuya me hace pensar que en el manifiesto debe haber una declaración fundamental de que es necesario conocer el cerebro y que es necesario empezar a conocerlo desde temprana edad, ¿sí? Me parece que de alguna manera hay situaciones que se están produciendo en el mundo de la política que relacionan lo emocional con la cosa política. Incluso hay un autor español, no recuerdo el nombre, que habla con mucha seguridad sobre la democracia emocional. Y era básicamente esa orientación que los políticos dan a sus distintas campañas y tal, para orientarse hacia un lado u otro. Algo entendía que se venía reemplazando, fíjate, lo que podría ser lo ideológico por lo emocional, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que divulgar estrategias contra el enemigo del odio, ¿sí? Puede dar frutos electorales beneficiosos para el que lo hace, ¿no? Pues sí, si llevamos varios miles de años formándonos en el antagonismo y en la noción de enemigos, es muy fácil que en términos políticos se haga uso de esos antagonismos para favorecer una motivación, ¿no? Sí. Y eso me parece muy perverso. Me parece, no responde a una cuestión instintiva que nos caracterice como humanos, responde a una formación de muchas generaciones, de
David Adams diría que desde el Neolítico tardío, ¿no? Desde hace más o menos 4.000 años, que nos ha hecho creer que así es nuestra motivación natural y estos políticos se aprovechan de eso, ¿no? Entonces me parece algo muy perverso. Pero justo algo que se tiene que hacer es, que podemos hacer de las neurociencias, es mostrar que podemos decidir desde otras formas, igualmente legítimas e igualmente pensadas, también haciendo uso de nuestras emociones, pero donde el antagonismo no sea la base fundamental. Y como científicos tenemos, creo, la responsabilidad de mostrar eso al público, para que no se vayan con la idea de votar o tener un electorado solo por el antagonismo, ¿no? Oye, ¿tú conoces algún programa o una política, una estrategia dirigida a que los docentes, los maestros, conozcan el cerebro? ¿Hay algo dirigido a que, hombre, aquel que está enseñando, ¿sí? Si por lo menos no está enseñándolo el cerebro, él mismo conoce el cerebro o muy poco? Yo conozco varias propuestas así en México, pero en educaciones no formales o en cursos o talleres que hacen ciertas instituciones para capacitar maestros o funcionarios, ¿no? No, que yo sepa, no están dentro de los programas oficiales de la Secretaría de Educación Pública. Por ejemplo, esta formación en policías federales y funcionarios de la Comisión de Atención a Víctimas, del Instituto Nacional de Migración, toda esa formación empática tenía una base cerebral o sea, varias sesiones eran sobre las neurociencias de este aspecto, ¿no? Claro, no se les daba al nivel de un neurocientífico porque ellos no tienen por qué saber esa minucia. Pero cuando comprenden que esta empatía y que esta cooperación tiene una base cerebral, de un cerebro que ellos también tienen, entonces permiten que lo entiendan de manera menos abstracta, más aterrizada en su cuerpo y más posible de ejecutar desde su persona. Sí, yo de todas formas lo creo. Fíjate que yo curioseando sobre el cerebro, ¿sí? Porque he estado más bien como interesándome, encontré el programa de Punset Redes, que debes conocerlo, un muy buen programa de divulgación sobre el cerebro. Pero creo que no lo han visto, no lo han visto los profesores, los que dirigen las políticas educativas tampoco ven esos programas, y es, creo que uno de los mejores esfuerzos, por lo menos en español, ¿sí? Para divulgar el asunto del cerebro, ¿no? Punset murió el año pasado, creo, ¿no? Creo que así hace un año o dos, no recuerdo, hace muy poco. Y sí, yo creo que es un gran divulgador. Sí. Fíjate, una de las propuestas, una de las premisas de la nueva declaración para la transición a una cultura de paz, de la que habló David Adams hoy por la mañana, justamente plantea que una de las acciones fundamentales que tenemos que hacer los científicos es llevar la ciencia a las calles, a los barrios. La labor de divulgación de la ciencia ya no puede ser algo extra a la labor científica. Tiene que ser una de sus tareas cruciales. Debe serlo. Fíjate que la pandemia ha estado mostrando esa distancia que hay entre ciencia y ciudadanía, ¿sí? Total, o sea, la ciudadanía no sabe hasta dónde llega la ciencia, qué capacidad tiene para responder a distintas situaciones, ¿sí? Y hay asombro en momentos de crisis como de la pandemia, ¿sí? Sobre este tema de la ciencia y el conocimiento sobre lo que somos, ¿no? Personalmente. Bueno, yo ya lo volví una conversación personal contigo, pero ya me pasó también con los otros amigos. Pero bueno, parte es esto, ¿no? Creo que ha avanzado el encuentro bien. Me despido de ti, Roberto, y estamos en contacto. Gracias. Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza.
es dejar el mundo en las mejores manos.